Bien, esta es la unidad número uno para los cursos de séptimo básico respecto a lo que es el proceso de la homonización. Y es importante que tengamos claro algunos detalles, algunos conceptos que vamos a estar hablando durante este video, que ustedes también los van a ver en la guía y que tienen que responder luego en las preguntas que aparecen en la misma. Entonces vamos a partir con lo más esencial y de ahí nos vamos a ir especificando algunos detalles puntuales que es necesario que ustedes los tengan súper claros. Bien, siempre nos hemos preguntado nosotros cómo nace la Tierra, cómo nace el hombre, entonces siempre ha sido así la Tierra nosotros de dónde venimos, porque siempre hay cuestionamiento, duda respecto a esto. Entonces yo en primera medida a mí me gustaría decir que todo lo que voy a hablar es de un aspecto científico. Esto está comprobado, pero obviamente siempre hay dudas o consultas porque me dicen, pero profe, nosotros tenemos un aspecto religioso, otros tienen un aspecto más mitológico, pero yo quiero focalizarlo directamente en lo científico para que veamos que sí es comprobable lo que yo puedo decirlo, porque ya hay libros, ya hay trabajo, hay tesis y ahí han demostrado que esto, lo que yo voy a comentar, es como lo concreto, lo real. Bien, lo primero que tengo que informar es que la Tierra como planeta, nosotros, los continentes no estaban tal como nosotros los conocemos hoy en día. Antiguamente era un planeta, el planeta Tierra, pero con dos pedazos de tierra juntos, que no estaban como continentes. Estos dos pedazos de tierra se llamaban Pangea y Gondwana, así se llamaban estos dos pedazos de tierra. Que lo que ocurre, como nosotros tenemos placas tectónicas que producen temblores o producen terremotos, esto hacían que las tierras se empezaran a desprender. Y así cada movimiento telúrico o cada movimiento de la Tierra hacía que en este caso estos dos pedazos de tierra se empezaran a subdividir y empezaron a crearse estos famosos continentes, que es lo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, primero dejarlo claro, que la Tierra no era así como nosotros sabemos que la vemos actualmente, sino que era, en este caso, por dos franjas de tierra que se llamaban Pangea y Gondwana. Posteriormente, los habitantes de la Tierra, nosotros no lo podemos decirlo directamente cómo se formaron, porque también es una cuestión muy detallada que tenemos que tener claro cómo nace el hombre. ¿Cómo lo podemos explicar? Desde el mundo académico, desde el mundo desarrollado, podemos el primer vestigio de hombre. El primer vestigio de hombre nosotros lo encontramos en África. Ahí aparece el primer estudio de un cuerpo, o en este caso de estructura ósea, que son los huesos, de la cabeza, del fémur, de la pelvis, de los brazos, en el cual se empieza a indicar que el hombre, en este caso, tiene un lugar establecido y cómo surge. Este lugar establecido es África, así se dice, está comprobado científicamente que el primer hombre viene de África. Hay algunos que me pueden indicar diciendo, no, que supuestamente el hombre viene de Adán y Eva, que es un tema, aspecto más religioso. Yo vuelvo a repetir, esto es un aspecto científico. Y en este caso, el aspecto científico, cuando se encontraron las primeras excavaciones, se dieron por hecho que vieron a una estructura ósea y esta estructura ósea daba a conocer que existía un primer hombre, un vestigio de hombre. De ahí viene la teoría de un científico británico que se llamaba Charles Darwin. Este hombre, Charles Darwin, es conocido mundialmente y establece que el hombre evoluciona, no nace de la nada, es una evolución de los primates. Los primates que nosotros los conocemos vulgarmente como monos. Entonces él dice que nosotros, los hombres, venimos del mono. De ahí viene una evolución del hombre y de hecho hay figura, hay dibujo en el cual aparece un primate, un mono y que luego este mono va evolucionando hasta lo que somos nosotros hoy en día. Entonces, la teoría dice que el hombre nace en África y que viene del mono, es proveniente del mono. Entonces eso es muy importante que lo tenemos que tener claro. Luego aparecen los dinosaurios, entonces también hay un aspecto que tenemos que dejar claro. Bien, ¿cuáles son los primeros hitos del hombre? ¿Qué es lo que nosotros podemos dar a conocer de los primeros bípedos o homínidos, que son conceptos claros? Homínidos significa hombre, el concepto ya de una persona. Y bípedo es de dos, bi es dos y pedos es pies, dos pies. Porque recuerden que los monos o los primates son de estructura de cuatro, como un mamífero. Entonces, este ya logra por lo menos separar piernas de brazos. Y eso ya es algo muy importante. Por eso se llama bípedo. Bien,
Primero, lo que logra hacer en este caso la evolución del hombre es que su estructura de la espalda, lo que nosotros tenemos, lo que nos afirma en realidad, ellos tienen como una especie de espalda curvada, como que los brazos caen hacia el suelo. En este caso, lo que ocurre es que el hombre empieza a ocupar estas manos, las manos que nosotros tenemos, las empieza a ocupar hacia arriba, o sea, a levantar la espalda en este caso, la columna vertebral, no hacia el suelo, sino que ya levantar. Eso es un buen detalle que ya establece que ya el hombre tiene una estructura. Otro que camina con los dos pies, que no es necesario hacer el gesto de los 4 movimientos de los brazos y las piernas, sino que ya el hombre, en este caso el bípedo, camina con 2 pies. Y eso ya es una estructura. Y eso es muy importante que lo tengan claro. El hombre ya empieza a ocupar sus 2 piernas, bípedo. Además, empieza a utilizar el equilibrio del cerebro o la cabeza. ¿Qué significa esto? Que nosotros vemos los animales, por ejemplo los monos que caminan hacia abajo. ¿Qué ocurre ahora? Este hombre logra levantar esta parte de la estructura ósea y empieza a mirar hacia el horizonte, mirar hacia adelante. Y eso también le permite darle un poco mayor de seguridad. Otra cosa que también vamos a descubrir posteriormente es que el hombre va a descubrir en primera instancia el fuego y luego lo va a utilizar a su favor, o sea, va a empezar a usar el fuego. Uno lo descubre, ve cómo se crea el fuego y después ya el hombre lo puede usar constantemente. Otra también, otro detalle respecto al tema del hombre de la época es que es el mono tiene una forma de mandíbula bastante grande. Entonces la mandíbula se empieza a disminuir, a bajar y ocupa solamente los dientes de abajo para poder masticar. De hecho, nosotros movemos solamente la parte de abajo, la parte de arriba ni se mueve. Entonces este movimiento ya genera que el hombre pueda comer, pueda sacar cosas y no significa como el animal que raja completamente. Y otra cosa es la forma del mentón, que ellos lo tenían como hacia adelante, como una especie de estructura como de caja, ahora no, está encajado en forma perfecta y por eso hace que el movimiento de la boca sea más normal dentro del coco. Entonces son varias cosas que hacen que el hombre, en este caso, evolucione de ser un primate ahora a ser un hombre como, entre comillas, normal. Pero ojo, estamos hablando de la primera evolución del hombre, no es el hombre que nosotros vemos actualmente, como usted o como yo. No, es una evolución muy, muy básica, muy elemental. Bien, el hombre como estructura tiene periodos y tiene personajes. ¿Cómo es un personaje? Significa que el hombre durante el tiempo, durante una línea de tiempo, va evolucionando en forma del hombre. Entonces yo les voy a explicar algunos aspectos del hombre que nosotros vamos a ver a continuación y que tiene detalles y que esos les van a servir para los trabajos posteriores. Entonces necesito que pongamos atención al primer aspecto. El primer hombre que surge en África, el que se cree que es el primer bípedo, se llama Australopithecus. Así se llama. Australopithecus. Primer hombre. Australopithecus. ¿Qué características tiene? Este hombre vivió entre el año 5 millones antes de Cristo hasta más o menos el año 1 millón. O sea, vivió casi 4 millones de años esta estructura de hombre, Australopithecus. Era el primer bípedo, o sea, el primer hombre que logró poder soltar sus brazos y poder levantarlos, o sea, caminar con 2 pies, el bípedo. Además, este hombre se caracterizaba mucho por vivir arriba de los árboles, igual que los primates. O sea, vivía arriba de los árboles y sobrevivía ahí porque era un hombre muy temeroso. No se arriesgaba a ir más allá de lo que conocía. Entonces, es el primer hombre que vive en árboles y sobrevive ahí. No hace herramienta, él sobrevive de lo que encuentra para comer, o frutas o insectos, principalmente eso, nada más. Además, su cerebro es muy chiquitito, con suerte 400 centímetros cúbicos, que es una pelotita muy chiquitita, eso el cerebro que tenía este hombre era muy limitado. Y más encima los molares y las mandíbulas la tenían hacia adelante. O sea, era como una especie de mono, pero que ya podía caminar, entre comillas. Vivía en los árboles, como le digo, y es conocido el primer hombre de la Tierra, el bípedo. En este caso, Australopithecus. Luego viene la evolución del Australopithecus, o sea, viene una evolución hacia arriba. Ese hombre que evoluciona se le llama Homo habilis. Habilis viene de habilidad, entonces tiene un grado de habilidad mayor al Australopithecus, o sea, es mejor. ¿Qué características podemos hablar del Homo habilis?
El Homo habilis está dentro del año 2.500.000 a.C. hasta el 1.400.000. O sea, hubo una relación entre comillas parecida entre el Australopithecus y el Homo habilis. Hubo una evolución ahí y se toparon, alcanzaron a estar juntos. Este hombre ya camina, pero con un equilibrio. O sea, no es un hombre que camina dos pasos y se cae, sino que ya con las dos piernas puede caminar un poco más allá y no tambalea en este caso. Tiene un grado mayor de equilibrio porque su columna vertebral ya está más evolucionada. Otro detalle importante, su cerebro crece. El del Australopithecus es de 400 cc, el del Homo habilis son de 700, o sea, crece 300 centímetros cúbicos más, como casi el doble. O sea, este hombre piensa un poquito más. ¿Qué características tiene? Se atreve a comer animales, o sea, se baja del árbol el Homo habilis, evoluciona y además trata de empezar a cazar animales. Entonces puede comer algunos animales que encuentra alrededor, los come y después vuelve a un árbol o se mantiene abajo de un árbol en caso de una seguridad. O sea, este hombre igual evoluciona. Y además empieza a utilizar las herramientas como la madera. Te dirán, ¿la madera de qué sirve? La madera podría haber servido, por ejemplo, para crear las primeras lanzas. Entonces, en este caso, cortan una madera y la empiezan a pulir, la rompen y empiezan a crear una especie de herramientas que les sirve para poder sobrevivir. O sea, el Homo habilis es mucho mejor que el Australopithecus. Luego viene la tercera evolución del hombre, que es el Homo erectus. Erectus viene de erección, o sea que significa que ya el hombre está completamente erguido, no está ni siquiera encorvado, sino que ya es completamente alto. Y es en este caso el primer Homo erectus que nosotros encontramos se encontró en Australia. Pero, o sea, uno dirá, ¿cómo el hombre llegó a Australia? Claro, porque el hombre, el Australopithecus y el Homo habilis nacieron en África y empezaron a expandirse por el mundo. Ya este planeta está dividido por continentes y este hombre se atreve a ir más allá. Que eso lo vamos a ir, obviamente, lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, eso es muy importante. El primer Homo erectus nosotros lo encontramos en Australia. Este hombre vivió aproximadamente entre el año 1.500.000 a.C. hasta los 300.000 a.C. O sea, este Homo erectus sí se alcanzó a topar con el Homo habilis y y muy poquito con el Australopithecus. ¿Cuál es la diferencia? Es muy pequeña. Este hombre le crece un poco más el cerebro. El Australopithecus es 400, el Homo habilis, perdón, son 700 y el Homo erectus son 800, o sea, 100 centímetros cúbicos más. ¿Y qué es lo que hace? Él ya empieza a crear otras herramientas. El Homo habilis ocupaba la madera, el Homo erectus ya empieza a hacer hachas de mano, con piedras y con madera, que es la típica hacha que nosotros conocemos cuando golpeamos algo, como por ejemplo cortar un trozo de madera. Luego viene otra evolución del hombre, pues el hombre evoluciona muchas veces, y este se llama Homo sapiens, pero tiene un apellido que es muy importante que lo tengan claro, se llama Homo sapiens Netherland. ¿Qué significa Netherland? Significa que es una evolución del hombre, vive aproximadamente entre el año 120.000 a.C. hasta los 35.000 a.C. Dura un poco periodo de la historia. Este hombre, principalmente ya la evolución se fue encontrando en Europa, o sea, este hombre que nació en África evoluciona y sube hacia el continente europeo. Además, este hombre crea herramientas ya de piedra y de madera, pero también de hueso. O sea, sabe ocupar el hueso de los animales que come. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, un mamut, lo mata, lo come, disfruta de su comida y los huesos los utiliza como herramientas. Por ejemplo, para crear casas o en este caso especies de carpas con pieles y con huesos, y además también le sirve para realizar herramientas de trabajo. Por ejemplo, crear, entre comillas, cercos de madera, cercas de hueso, o también herramientas de trabajo con hueso, por ejemplo, martillo, etc. Entonces, ocupa el hueso también como un material de trabajo. Este hombre tiene la capacidad de dominar el fuego, y aquí quiero detenerme muy bien. El Homo erectus, el anterior al Homo nederland, es el que descubre el fuego. O sea, el hombre descubre el fuego por primera vez y se asusta con este nuevo herramienta que no sabe qué sirve porque quema y le sirve solamente para protegerse. Por ejemplo, saben que si lo tocan se queman y le sirve para el frío o le sirve para espantar animales. Eso es el Homo erectus. Pero el Homo habilis, perdón, el Homo Netherland, perdón, el Homo Netherland lo que hace es hacer fuego, no descubrirlo, sino hacerlo. ¿Cómo lo hace?
vio cómo se descubrió el fuego y él golpea piedras y esas piedras cuando golpean generan chispas. Esas chispas las coloca en un pasto seco, golpea constantemente y crea el fuego y ahí ya lo puede utilizar de forma más paulatina, lo puede ocupar muchas veces en el tiempo. No es necesario que caiga algo para tener fuego, sino que ya con dos piedras sabe que puede crear y hacer fuego. Y además, el Homo Nederland tiene la capacidad de pensar de que si una persona muere, ellos pueden ir hacia otro lugar, un lugar que ellos imaginan que pueden sobrevivir. Entonces ellos crean, en este caso, ellos logran enterrar a sus muertos y crean actos, ritos de funeraria contra sus muertos. O sea, es importante que ellos piensan en un ser más allá. Y por último vamos a encontrar el Homo sapiens, que es el último, Homo sapiens sapiens, que es el hombre que lo encontraron aproximadamente entre el año 40.000 a.C., también fue descubierto en Europa y llegó hasta más o menos los años 10.000 a.C., pero ahí hay una evolución muy importante que lo vamos a pasar más adelante. El hombre, el Homo sapiens sapiens es como nosotros, es como la última evolución, nosotros somos Homo sapiens sapiens. ¿Y qué característica tenemos? Por ejemplo, nuestro cerebro es mucho más grande. Nuestro cerebro es de 1400 centímetros cúbicos. Es mucho más grande que el primero, que el Australopithecus, que eran de 400. Nosotros tenemos 1400 centímetros cúbicos. Además, en el año 10.000, que es una fecha clave de la historia de la humanidad, el hombre empieza a descubrir la agricultura. Por eso hay una revolución ahí, en el cual el hombre antiguamente solamente cazaba y se iba a otro lugar a buscar alimentos. Ahora no, el hombre se va a quedar a vivir en un lugar porque va a descubrir la agricultura. Eso en el año 10.000 a.C. Y además empiezan a domesticar animales. O sea, el animal ahora, en vez de tenerle miedo, lo pueden domesticar. Y recordemos que el primer animal que nosotros domesticamos es el perro. Entonces el perro es el primer animal que el hombre logra domesticar. Por eso se le dice que el perro es el amigo del hombre. Eso en resumidas cuentas con la evolución del hombre. Entonces, vamos a hacer el resumen. Nosotros tenemos en la historia tiempos prehistóricos y en este caso hay tres tipos de tiempo. Está el paleolítico, que significa edad de la piedra, que es todo el proceso del hombre, hasta el año 10.000. En el año 10.000 la historia cambia, evoluciona y eso se va a llamar neolítico, piedra nueva. Neo significa nuevo, lítico es piedra. Antiguamente paleolítico es la historia, la edad de la piedra, neolítico es la edad nueva. Y por último está la edad de los bronce o la edad de los metales. ¿Por qué? Porque ya no va a ocupar ni la piedra, no va a ocupar la madera, no va a ocupar el hueso, sino que va a empezar a descubrir metales, por ejemplo, el bronce. Entonces él va a empezar a crear herramientas con metales. De ahí viene en este caso el proceso del hombre. Paleolítico, neolítico, edad de los metales. Y por último, lo más importante es explicar que el hombre, el Homo, como homínido, nace en África. Por favor, eso que tiene que quedar muy claro. El hombre nace en África. Y este hombre no se queda viviendo en África, sino que lo que hace que principalmente es expandirse, es abrirse, irse a otros lugares. ¿Para qué? Uno, para buscar alimentación. Segundo, para buscar mejores climas, porque no va a estar viviendo siempre en un lugar donde hace mucha calor o en un lugar donde hace mucho frío. Y además los animales dan pistas de lugares donde sí se puede comer y se puede estar en un lugar cómodo. Entonces es muy importante que el hombre empieza a buscar lugares donde poder vivir. Por eso este hombre emigra del África, emigra hacia Europa, emigra hacia Asia, emigra hacia Oceanía y también va a emigrar hacia América. Ojo con eso que viene en la segunda materia. Entonces, importante decirlo, vuelvo a repetirlo, el hombre nace en África, principalmente en un valle que se llama el Valle del Rift. Así se llama el lugar específico donde se encontraron los primeros vestigios del hombre. De hecho, hay un documental muy bueno en el cual dice el primer homínido que se llama Lucy. Le pusieron Lucy porque era la estructura de una mujer aproximadamente entre 20 y 25 años y medía aproximadamente entre 1 metro y 1,20 m. Era muy bajita. Era como un monito, pero en este caso un mono, pero mucho más alto. Y eso ya da a entender que el hombre ya caminaba con las dos piernas. Entonces ahí empieza la historia de la evolución del hombre. Entonces, vamos a hacer resumidas cuentas. La cronología es que el hombre está en África, principalmente en el Valle del Rift.
Luego este hombre evoluciona, se va hacia el Asia Menor, el primer lugar donde el hombre busca un lugar mejor donde vivir, eso aproximadamente en el año 70.000 antes de Cristo, vaya notando estos detalles. Luego el hombre entre el año 70.000 y el 35.000 en paralelo, uno se va para el Asia, otro se va para Europa y principalmente para la península de España, ibérica, y en el año también se van hacia el Asia Central. Y en el año 40.000 antes de Cristo, este hombre ya logra saltar por Asia y bajar por las islas, llegar hasta Australia. Entonces ese es el proceso del hombre. Nace en África, se evoluciona a través de personas y de procesos, o Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo nederland, Homo sapiens, y este hombre ya también logra expandirse por el mundo. Bien, esta es la primera parte de la materia del resumen. La segunda parte viene con teorías del poblamiento americano y el hombre en el Paleolítico. Cualquier duda, consulta, vean nuevamente el video o por favor vean las guías y cualquier consulta por correo electrónico. Que les vaya bien.